Hermanos, creo que han visto el título de la predicación, cuando creer en Dios no es suficiente. Y antes de comenzar, déjenme decirles que es probable que no estén de acuerdo con todo lo que yo voy a decir en esta tarde. Yo considero que estoy interpretando la Biblia correctamente, pero yo sé que hay temas que son difíciles de aceptar. Eh, Depende mucho, ¿verdad?, de nuestro pensamiento, de lo que nosotros creamos o lo que creamos desde antes que nos acercamos a la Biblia. Entonces, pues, es posible, ¿verdad?, que algunos de ustedes no puedan estar de acuerdo con todo lo que voy a decir hoy. Lo único que yo les pediría es que pongan atención, ¿verdad? Claramente, que pongan atención, que tomen notas, que en la semana o hoy más tarde, cuando empiecen a leer sus Biblias, comiencen a reflexionar en lo que les he dicho, que oren y que sea Dios, a través del Espíritu Santo, quien los guíe a ustedes a la verdad. Yo no soy de los que cree que los pastores son infalibles, o sea, que no pueden cometer errores. No, yo creo que los pastores nos podemos confundir, cometer errores de interpretación. Pero es responsabilidad de ustedes escudriñar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, saber si aquello que está enseñando el pastor en realidad es palabra de Dios. Yo les invito a que hagan eso, tomen notas y si en algo no están de acuerdo, pónganse a pensar en ello y vayan a la palabra de Dios, pídanle al Espíritu Santo que les guíe en todo momento para que Él los guíe entonces a la verdad. Miren, el mensaje de hoy está basado en Hechos capítulo 10, pero no lo vamos a leer todo porque tiene más de 40 versículos. Solamente voy a tomar algunos versículos, pero ustedes en sus casas pueden agarrar este pasaje de la palabra de Dios, Hechos capítulo 10, y leerlo con más cuidado y también sacar sus anotaciones. Vamos a orar. Padre bendito, te agradezco, Señor, por este momento. Gracias, Dios, porque tú nos has traído a este lugar. Tú sabes, Padre, el propósito que tienes para cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, también qué es lo que necesitamos escuchar. Te suplicamos, Dios, para que en todo momento tu Espíritu Santo nos esté guiando en la interpretación de tu palabra. Gracias, Dios, por este momento en el que podemos pensar en estas cosas, reflexionar en estas cosas, acercarnos, Señor, a tu palabra. Lo único que podemos hacer, Señor, es acercarnos a ella con temor y con reverencia. Deseamos escucharte a ti, Señor. Deseamos que sea tu Espíritu nuestro Maestro. Y gracias, Padre, por la obra realizada en Jesucristo que nos ha dado la oportunidad de tener una correcta relación contigo. Bendice a mis hermanos, Dios, que puedan ellos en sus mentes en este momento dejar todo, Padre, para meterse en tu palabra. Ayúdanos a estar atentos. Te lo suplico, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hace tiempo, hace ya como unos 20 años, cuando estaba pensando en esto, dije, ay, caray, ya pasaron 20 años. Yo asistí a la universidad, aunque no lo crean, hace como unos 20 años. Y en ese tiempo yo era parte de un grupo de jóvenes cristianos que nos reuníamos cada martes y cada jueves en un lugar que le llamábamos CEP, Centro Estudiantil Bautista. A este lugar, al CEP, acudían jóvenes cristianos bautistas de diferentes iglesias. Entonces ahí nos conocíamos, ¿verdad? En el CEP, de diferentes iglesias. Nos juntábamos para tener un programa de adoración a Dios, era un estudio bíblico, luego después del estudio bíblico orábamos y luego jugábamos, teníamos mesas de ping pong, teníamos juegos de carta, no uno y cosas así por el estilo, y después de eso nos íbamos a cenar, entonces ya era en la tarde. Y ahí en este CEF, hermanos, fue donde yo conocí a la que ahora es mi esposa. Pero déjenme aquí, hago un paréntesis, cuando yo la conocí en el CEF, a mí ella no me caía bien, porque hacía mucho ruido, era muy ruidosa, pero sus oraciones fueron contestadas y finalmente me casó, ¿verdad? Finalmente me casó. Bueno, en realidad, la realidad no fue así. Luego, más adelante, entramos al seminario los dos juntos y ahí fue donde nos empezamos a relacionar un poco más y ya fue donde ya me empecé yo a enamorar de ella, ya veía ahí un poco más su corazón. Alegre, bueno, sí. Bueno, pero eso fue ahí en el CEP. Bueno, recuerdo, hermanos, que un día, la verdad es que no recuerdo si fue un martes o un viernes, yo estaba saliendo de la universidad, yo iba a ir precisamente al CEP, y yo siempre tomaba el transporte público para ir al CEP. Pero en esa ocasión, un amigo mío, él se llama Pedro, él tenía un Jetta rojo, se me acuerdo muy bien de eso, un Jetta rojo del año, muy bonito su carro, estándar. Y entonces él iba más o menos en la dirección en la que yo iba. El CEP estaba detrás de un mall allá en Ciudad Juárez que se llama Galerías Tech. Entonces Pedro vivía a 2 cuadras de Galerías Tech. Entonces yo estaba ahí con ellos, con mis amigos, y yo iba a ir para el CEP y me di cuenta que Pedro iba para su casa. Entonces le dije a Pedro, oye Pedro, dame un ride. Y Pedro me dijo, sí, bueno, ¿ustedes cómo le dicen aventón? Ride lo entienden, ¿no? Dame un ride. Y Pedro me dio el ride, me dio el aventón.
Y mientras íbamos en el carro, pues empezamos a platicar, ¿no? Pedro me dijo, oye, ¿a qué vas a Galerías Tech, Carrillo? ¿A qué vas a Galerías Tech? ¿Te vas a ver con una chica ahí en el cine de Galerías Tech? Yo ya sabía Pedro que yo era cristiano, porque a veces en la universidad usaba playeras con versículos bíblicos y cosas así. Entonces Pedro sabía que yo era cristiano. Yo le dije, no, Pedro, voy a una reunión de jóvenes cristianos, nos juntamos cada martes y cada viernes, cosas por el estilo. Entonces empezamos a hablar de religión, empezamos a hablar de cosas que tenían que ver con la religión. No recuerdo mucho, hermano, no sé cómo llegamos a este tema, pero bien recuerdo las palabras de Pedro en aquella ocasión. Ni siquiera sé cómo surgió este tema, pero Pedro dijo lo siguiente, pues yo creo, Carrillo, que todas las religiones son lo mismo. Al final todas adoran a Dios. Los musulmanes creen en Alá, los católicos y los cristianos creen en Jehová, los budistas en Buda y así. Así que todos adoran al mismo Dios, solo que cada uno lo hace a su manera. Cuando yo escuché esas palabras de Pedro, lo único que hice fue así como que, fue todo lo que dije, no hice más. Y cambié de tema, cambié de conversación. No recuerdo bien por qué fue esa reacción mía, ¿no? No recuerdo si fue por diplomacia, porque luego dice la gente que soy muy diplomático, que como yo no quiero tener problemas con nadie, pues mejor le doy a todo el mundo por su lado. Yo no recuerdo por qué hice esa expresión, o puede haber sido por ignorancia, porque yo no sabía y en aquel momento, en realidad, como joven, estaba atravesando por esta duda. Bueno, en realidad los musulmanes adoran a Alá, que es Jehová, y es lo mismo que nosotros, los judíos adoran también a Jehová. Nosotros los cristianos adoramos a Jehová, entonces al final de cuentas es lo mismo. Tenía quizás estas dudas también en mi mente, o quizás, yo creo que esa es la razón principal, como Pedro era el dueño del carro, y yo quería que me llevara a Galerías Tech, pues preferí no contradecirlo, ¿no? O a lo mejor fue una combinación de las tres, no sé por qué razón, pero la realidad es que en aquel momento lo único que hice fue decirle, fue todo, y cambié de conversación. Pero, ¿por qué les digo esto, hermano? Yo quiero que piensen en lo siguiente. Muchas religiones dicen creer en Dios, porque muchos dicen eso, creemos en Dios, en Dios. Pero cuando vemos nosotros lo que ellos definen como Dios, vamos a darnos cuenta de que en realidad son dioses diferentes. O sea, no creemos en el mismo Dios. Es verdad que todos le llamamos Dios, pero no estamos hablando de la misma persona o del mismo ser. Y aquí viene la cuestión importante, hermanos. Si nosotros, como cristianos, nos referimos a Dios como Jehová o como Yahvé, que es el Dios que nosotros conocemos desde el Antiguo Testamento, a quien nosotros los evangélicos llamamos como Dios Padre, podemos decir entonces que los judíos también creen en Jehová. Podemos decir que los musulmanes creen en Jehová, solamente que ellos le llaman Alá, pero es el mismo, porque ellos creen en la Torá, ellos creen en los 5 libros de Moisés, porque ahí está la historia de Abraham. Y para los musulmanes ellos son descendientes de Abraham, descendientes de Ismael, pero ellos también creen en Jehová, solamente que ellos le llaman Alá. Los católicos creen en Jehová, los testigos de Jehová creen en Jehová, y los mormones creen en Jehová, y los evangélicos creemos en Jehová. ¿Significa eso entonces que estamos adorando al mismo Dios? Porque todos decimos, al menos estas 6 religiones dicen creer en Jehová, en el Dios que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. Antes de continuar, déjame hacerles una aclaración, hermanos. Cuando tú vayas a buscar estadísticas en el Internet y le pongas cristianismo, debes de tener cuidado, porque para el mundo, los católicos, los ortodoxos, los testigos de Jehová, los mormones y los protestantes, todos somos cristianos porque tenemos el Nuevo Testamento y decimos creer en Cristo. Si tú vas al Internet y buscas estadísticas y dices, ¿cuál es la religión más grande del mundo? Te van a decir el cristianismo. ¿Y quién compone el cristianismo? Te van a poner ahí católicos con 1.000 millones de creyentes, protestantes con 1.000 millones de creyentes, testigos de Jehová con tanta cantidad. O sea, los juntan a todos en el mismo paquete. Aunque creen en Cristo, estas religiones que se les llama cristianas, en realidad creemos de diferente manera en Cristo. Por eso yo siempre trato de hacer esta distinción, hermanos. Y por evangélicos, los últimos que aparecen aquí en la lista, y por evangélicos, yo me refiero solamente a aquellas denominaciones que creen que la salvación es solamente por la gracia, por medio de la fe y no por las obras. En ese sentido, para mí los evangélicos somos diferentes de los católicos.
porque no creemos en la misma manera en la que podemos ser salvos. Hay una distinción. Y ni qué decir de los testigos de Jehová ni de los mormones, que creen cosas completamente diferentes a nosotros acerca de Cristo. En primer lugar, los testigos de Jehová y los mormones ni siquiera, y los musulmanes ni siquiera creen que Jesucristo fuera Dios, ni tampoco los judíos. No creen que Jesucristo fuera Dios. Aunque nosotros encontramos en la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, no creemos en el mismo Cristo. Ellos tienen una definición distinta de Cristo. Pero bueno, hermano, regresando al punto anterior, si todas estas religiones, judaísmo, evangelicalismo, islamismo, catolicismo, mormonismo y testigos de Jehová, creen en Dios, como está revelado en el Antiguo Testamento, entonces podemos decir que adoramos al mismo Dios. Porque todas creen en Alá, todas creen en Jehová. Podemos decir entonces que adoran al mismo Dios y que por lo tanto pueden alcanzar la salvación sin Cristo. Eso fue lo que me decía mi amigo Pedro. Y yo le dije, porque en realidad yo no sabía, ignoraba. Y tampoco quería que me bajara de su carro. Pero lo que quiero que vean con esto es que a veces como cristianos no sabemos exactamente qué es lo que creemos y dudamos. Y es normal. Va a ser imposible que todos tengamos todo el conocimiento de la palabra de Dios. De pronto van a haber preguntas o afirmaciones que nos van a hacer, que nos van a causar cierto sentido. Van a decir, ¿es lógico? Pues sí, mira, los musulmanes creen en Jehová, es Alá. Tiene sentido. Entonces, probablemente puedan ser salvos también por el islamismo. Tiene cierto sentido. Pero cuando nosotros lo vemos a la luz de la palabra de Dios, nos daremos cuenta de que en realidad no es así. Pero para eso nosotros necesitamos conocer lo que dice la palabra de Dios. Y yo considero, hermanos, que la historia de Cornelio, aquí en Hechos capítulos 10, nos puede ayudar a responder esta cuestión. Miren, en primer lugar, vamos a ver ahí la historia de Cornelio, a un creyente sincero, pero incompleto. Eso es desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Un creyente sincero, pero incompleto. La historia de Cornelio es también quizás una historia conocida entre los evangélicos. Y lo que yo quiero que ustedes pongan atención en este momento es en cómo la Biblia describe a Cornelio. Pongan atención en eso, porque es importante. Y ustedes, otra vez les digo, tomen notas, rayen su Biblia y en la semana reflexionen en esto, piensen en esto. Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a ustedes a la verdad. Quiero entonces que piensen cómo la Biblia describe aquí a Cornelio. Dice el versículo 1 del capítulo 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Vean versículo 2. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Algo que aprendemos aquí de este Cornelio es que era un hombre verdaderamente piadoso que inclusive contagió con su fe a los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. Cornelio, dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel. Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a dos de los sirvientes de su casa, y vean cómo dice, y a un soldado devoto, o sea, un soldado que también compartía la fe de Cornelio, y a un soldado devoto que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Podemos regresar, Leandro, a la anterior, versículo 1 al versículo 4. Hermanos, yo creo que ustedes vean cómo describe la palabra de Dios a Cornelio. Era un hombre temeroso de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, Cornelio era una persona temerosa de Dios. Yo ya les he explicado, ahora que estamos en el libro de Hechos, que cuando leemos en el libro de Hechos que alguien es temeroso de Dios, estamos diciendo que es un gentil que acepta el judaísmo, la religión de los judíos. Es un gentil que acepta la religión de los judíos, pero que no se ha circuncidado, que no se ha bautizado y que por lo tanto tampoco ofrece sacrificios. Acepta todo lo demás. Acepta la ley, acepta los mandamientos, acepta dar ofrendas, acepta orar, acepta reunirse en sinagogas, acepta escuchar la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. Guarda el sábado como un día de reposo. O sea,
practica mucho del judaísmo, pero que no da el paso final. No se circuncida, no se bautiza y tampoco ¿qué más? Y tampoco ofrece sacrificios. No se circuncida, no se bautiza y no ofrece sacrificios. Eso es un temeroso de Dios en el libro de Hechos. Era una categoría dentro del judaísmo. Están los judíos, los que son judíos de nacimiento, o los que se han convertido a la religión judía. Están los prosélitos. Los prosélitos serían gentiles que se han hecho todos los pasos, incluido el bautismo, la circuncisión y el sacrificio, para ser parte del judaísmo. Y están los temerosos de Dios, que hacen todo lo demás, pero que les falta la circuncisión, el bautismo y los sacrificios. Entonces, Cornelio es un temeroso de Dios. Eso es lo que está diciendo Hechos cuando dice que Cornelio es un temeroso de Dios. Pero, ¿de qué Dios? Es obvio que del Dios de los judíos, de Yahvé, de Jehová. Es un temeroso del Dios de los judíos. Vean lo que dice también el versículo 2. También se nos dice que Cornelio era un hombre generoso. Daba limosnas. Con esto Cornelio demostraba que tenía un corazón compasivo. Se nos dice también en el versículo 2 que era una persona que oraba con frecuencia. Era un hombre de oración. Tenía una comunicación constante con Dios. 3 veces al día oraba Cornelio como los judíos. Esta era la práctica de los judíos. En la mañana, en la tarde y en la noche. Orar 3 veces. Cornelio lo hacía. Pero no solamente eso, hermanos. Dice la palabra de Dios que a Cornelio se le apareció un ángel en una visión. ¿Cuántos de nosotros no desearíamos tener una experiencia así? Que se nos apareciera un ángel. Es algo, ¿verdad? Es algo tremendo. Ya quisiéramos muchos de nosotros tener una experiencia de esta manera. Aunque la Biblia no lo dice, hermanos, no lo dice específicamente. Es muy probable que cuando Cornelio oraba, Cornelio le clamaba a Dios por salvación. Porque si Cornelio, fíjense bien, pongan atención aquí, si Cornelio en realidad creía que a través del judaísmo venía la salvación, Cornelio se hubiera circuncidado, se hubiera bautizado y hubiera ofrecido sacrificios. Pero algo lo detenía a Cornelio. ¿Por qué no daba ese paso de fe dentro del judaísmo? Algo estaba ahí dentro de su corazón que no lo dejaba a él dar ese último paso. Entonces seguramente cuando Cornelio oraba, le pedía a Dios por la salvación. Quizás interiormente estaba luchando con esto y pensando en si verdaderamente era necesario dar ese último paso para finalmente tener paz para con Dios. Lo que nosotros encontramos a la luz de la palabra de Dios ahí en Hechos es que Cornelio no tenía paz, porque es lo que le va a decir Pedro después. Entonces algo en el corazón de Pedro no lo dejaba tener paz. Él pertenecía a una religión, a la religión judía, guardaba los mandamientos, daba limosnas, oraba, leía las escrituras, pero sin embargo él no tenía paz en su corazón. Entonces algo hay, ¿no?, en el corazón de Cornelio. Algo que no lo deja estar en paz. Gracias, hermanos. Algo que no lo deja estar él en paz. Por lo que leemos, sabemos que Cornelio era un hombre que realmente lo intentaba, ¿no? Lo intentaba en realidad. Daba limosnas, oraba, realmente intentaba guardar los 10 mandamientos religiosamente. Es como lo describe la Biblia. Tanto así, hermanos, que en el versículo 22 nos va a decir la palabra de Dios que los judíos, o sea, los que eran realmente la religión judía, respetaban mucho a Cornelio. Porque seguramente Cornelio, con su manera de comportarse, aventajaba a muchos judíos. Entonces los judíos le tenían gran respeto a Cornelio. Era un hombre que entonces realmente lo estaba intentando. Pero ahora sí, Leandro, podemos avanzar una diapositiva. Pero yo quiero que observen lo que le dijo el ángel que se le apareció a Cornelio en esa visión. El ángel no le dijo a Cornelio: felicidades, Cornelio, todo lo que hiciste, todas tus obras que hiciste llegaron a los pies de Dios y eres salvo. El ángel no le dijo eso a Cornelio. El ángel le dijo a Cornelio: envía a buscar a Simón Pedro. Envía a buscar a Simón Pedro. No le dijo con qué motivo, no le dijo para qué, simplemente le dijo: envía hombres a buscar a Pedro. Y Cornelio lo hizo. Cornelio lo hizo. Tenía que obedecer. Pero esto demuestra, hermanos, que en su estado actual, aunque bueno, era incompleto. Cornelio era una buena persona. Ya lo leímos. Pero aún así estaba incompleto. Cornelio era mejor persona que muchos judíos,
pero necesitaba escuchar algo que aún él no lo sabía. Lo cual nos lleva entonces al segundo punto, un mensaje impensable y sin barreras. No lo vamos a leer porque es desde el versículo 9 hasta el versículo 43, está largo. Pero déjenme les hago un poquito de la historia de lo que sucedió aquí. Mientras los mensajeros de Cornelio van a buscar a Pedro, Dios comenzó a trabajar con el corazón de Pedro por medio de una visión. También Pedro tiene una visión. Dice la palabra de Dios que Pedro fue a orar al mediodía, como era la costumbre judía, él se fue a un techo, pero mientras él estaba orando, dice la palabra de Dios que él tuvo mucha hambre. Y que mientras él tenía hambre, cayó como en un estado de éxtasis, donde vio que venía bajando una sábana llena de animales impuros. Y Pedro tenía hambre. Y entonces escuchó una voz que desde el cielo le dijo, mata y come. Pero ustedes saben que para los judíos, en la ley, en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, Dios le dio una lista de animales puros y animales impuros. Los animales puros eran animales que ellos podían comer y los animales impuros eran animales que ellos no podían comer. La sábana que Pedro vio bajando venía llena de puros animales impuros. Y entonces la voz del cielo le dijo, Pedro, mata y come. ¿Qué creen que fue lo que hizo Pedro? Pues Pedro, como buen judío, dijo, no, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Dice la palabra de Dios que 3 veces se le volvió a repetir la misma visión. Y finalmente la sábana desapareció. Cuando se acabó la visión, Pedro se quedó pensando, ¿qué querrá decir Dios con esto? ¿Por qué me mandó esta visión? Entonces llegaron los mensajeros de Cornelio y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, vete con ellos sin titubear, síguelos, porque estos hombres yo los mandé a buscarte a ti. Entonces Pedro bajó, pero dice la palabra de Dios que mientras Pedro iba con estos hombres, él seguía pensando en su corazón, ¿qué querrá decir esta visión que yo acabo de tener? Pedro finalmente llegó a la casa de Cornelio y dice la palabra de Dios en el versículo 24 que Cornelio estaba esperando a Pedro junto con toda su familia y sus vecinos. ¿Se dan cuenta este hombre? No, este Cornelio está tremendo, ¿eh? Estaba esperando a Pedro junto con toda su casa y con sus vecinos. O sea, Cornelio no se lo quería quedar para él solo, él fue a buscar a toda la gente. Dijo, Dios me va a traer algo, ¿verdad? A través de este Pedro. Leo esto y digo, este Cornelio es impresionante. Y entonces Pedro, cuando llega ya a la casa de Cornelio, entendió que la visión que había tenido de los animales impuros tenía que ver con Cornelio. Y entonces leemos lo siguiente en el versículo 28. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Para ellos era abominación. Un judío no podía mezclarse, no podía tener relación con alguien que no fuera judío. Entonces Pedro les dice esto, ustedes saben que para los judíos prácticamente la palabra sería como es repugnante. Es repugnante que un judío se junte con un gentil, con alguien que no sea judío. Ustedes saben que eso va en contra de nuestras leyes, que un judío se relacione con los gentiles o que entre en su casa. Dice, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o es inmundo. Entonces ahí fue cuando Pedro entendió la visión. Dice Pedro, ahora sé por qué Dios me puso esa visión de los animales impuros y de los animales puros. Versículo 34, Pedro da el mensaje, pero dice, bueno, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Y aquí es donde les digo que por eso Cornelio no tenía paz en su corazón. Dice que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Versículo 42. Y nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. El mensaje de Pedro, hermanos, el mensaje que Pedro va y le da a Cornelio, no tiene que ver con cómo ser una mejor persona. No va y le dice, Cornelio, voy a sacar la mejor versión de ti. No va Pedro a decirles a Cornelio. En el mensaje de Pedro que le dio a Cornelio, trató completamente y exclusivamente de la obra y la vida de Jesucristo. No le dijo otra cosa Pedro. No le dijo principios para que vivas mejor.
principios para que tengas éxito, principios para vivir en abundancia, no. Todo lo que le dijo Pedro a Cornelio fue el Evangelio. Todo fue centrado en la vida y en la obra de Jesucristo. Y eso es lo que quiere decir Pedro con eso. En primer lugar, Pedro le dice en el versículo 36, Jesús es el Señor de todo. No hay otro Señor. Y fíjense que cuando Pedro está diciendo esto, hermanos, Pedro está diciendo que Jesús es Dios. Porque la palabra Señor en el Antiguo Testamento era exclusivamente usada para referirse a Jehová, a Yahvé. Y cuando Pedro aquí dice Jesucristo es Señor, está diciendo Jesucristo es Dios. Y no solamente es Dios, es el Señor de todo. Y luego habla de la vida de Jesucristo. Fue ungido por Dios. O sea, la vida de Jesús fue autenticada, fue certificada por Dios cuando le dio al Espíritu Santo con poder. O sea, básicamente lo que Pedro está diciendo, que lo que hizo Jesucristo lo hizo en el poder del Espíritu Santo por la voluntad del Padre. O sea, está viendo los tres, la Trinidad está unida ahí. Esto, aquí como un paréntesis, porque eso no lo traía por aquí, pero hay algunas de estas religiones de las que yo mencioné anteriormente que no creen en la Trinidad, que creen que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento como Jehová, luego en el Nuevo Testamento como Jesús, y luego ahora en estos tiempos se manifiesta como el Espíritu Santo. Pero lo que encontramos aquí fue que en el mismo momento en el que Jesucristo estaba realizando su ministerio, Jesucristo lo hacía en el poder del Espíritu Santo, cumpliendo la voluntad del Padre. Entonces estaban los tres al mismo tiempo. Por eso los cristianos creemos en la Trinidad. Entonces Pedro dice esto, ¿verdad? Fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y lo hizo con poder. Número 3, Jesucristo fue crucificado y fue resucitado por Dios al tercer día. Número 4, Él es el juez designado por Dios de vivos y muertos. ¿Quién nos juzgará? Según el Evangelio es Jesucristo. Y todo se basa en quién aceptó el mensaje de Jesucristo y quién lo rechazó. Pero Él va a ser el juez. Y finalmente, aunque viene al inicio, pero yo lo acomodo así, la paz para con Dios es por medio de Cristo y nada más. La paz para con Dios es por medio de Cristo y nada más. Esto es lo que le faltaba a Cornelio. No era el perdón por medio de sus limosnas o de sus oraciones, sino el perdón a través del nombre y la fe en Jesús. Esto es lo que le faltaba a Cornelio escuchar. La salvación no es por obras. La salvación es por fe en Jesucristo. A esa es la salvación. Número 3, la evidencia inconfundible de la salvación. Hechos 10, del 44 al 48, dice el versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Es lo que dice el versículo 44. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Fíjese bien, ¿eh? La salvación no llegó cuando Cornelio oraba o cuando Cornelio daba limosnas. La salvación no llegó en ese momento. La salvación llegó en el instante en que Cornelio escuchó el Evangelio y creyó en el Evangelio. Ahí llegó la salvación. Y si ustedes se acuerdan un poquito de Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes. Y ahora aquí el Espíritu Santo está descendiendo en la vida de los gentiles, en este caso Cornelio. Pero significa eso entonces que ahora la salvación ha llegado a la casa de Cornelio. La evidencia fue clara. Los que oían el Evangelio hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Después de eso, Pedro mandó bautizarlos. Y el bautismo, hermanos, no fue para ser salvos, porque ya eran salvos. El bautismo fue después de que ellos aceptaron a Jesucristo y recibieron el Espíritu Santo. El bautismo simplemente fue un testimonio público de su fe en el mensaje que ellos acaban de recibir. Por eso los cristianos, los evangélicos, afirmamos que el bautismo no salva. Lo que salva es Jesucristo, nuestra fe en Jesucristo. El bautismo es una evidencia de que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos visto que Cornelio era un hombre bueno, era un hombre religioso, era un hombre piadoso. Su creencia en Jehová, en Dios, su creencia en Jehová era genuina. Él creía en Dios, en el Dios de los judíos, de los israelitas, de los hebreos. Pero creer en Dios no fue suficiente. Necesitaba creer en el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Ahora déjenme, hermanos, hacer las siguientes observaciones que podemos sacar legítimamente desde esta predicación
y de otras partes de las Escrituras. Y yo espero que aquí se pongan bien buzos, se despierten, si están ahí durmiendo, se mueven un poquito la cabeza. Voy a leer bastante porque quiero ser muy preciso en esto. Entonces quiero que pongan atención. Actualmente, hermanos, 6 religiones afirman creer en Jehová. Si podemos regresar a la diapositiva 1, Leandro. Actualmente 6 religiones afirman creer en Jehová. Los evangélicos, los católicos, los musulmanes, los judíos, los testigos de Jehová y los mormones. Todas dicen creer en Jehová, Yahvé, en el Antiguo Testamento. Estas 6 religiones son monoteístas. Eso significa que solamente adoran un solo Dios. Cuando decimos que una religión es monoteísta, decimos que ellos creen en que solamente existe un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Porque hay religiones como el hinduismo que creen en muchos dioses. Eso se llama politeísmo. Entonces, estas 6 religiones son monoteístas, creen en la existencia de un solo Dios. Así como Cornelio, en estas 6 religiones se dice que se adora a Dios. Entonces, aquí viene una pregunta, ¿podemos decir que verdaderamente adoramos al mismo Dios y que por lo tanto se puede alcanzar la salvación en cada una de estas religiones siguiendo las prácticas que determinan cada una de ellas? ¿Podemos decir eso? La respuesta corta es no. Es verdad que podemos coincidir en que solamente existe un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Sin embargo, los evangélicos creemos que Dios, Jehová, nos ha dejado por escrito cómo debe ser adorado. En otras palabras, no podemos adorar a Dios de la manera en que nos plazca, sino en cómo Él desea ser adorado. Es posible reconocer la existencia de Dios, pero fallar en cómo adorar a Dios. Pablo dice en Romanos 1:21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. O sea, es posible conocer a Dios, pero no adorarlo como Él pide que lo adoremos. Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan. Creen en la existencia de Dios, pero eso no significa que adoren a Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo desea Dios ser adorado? ¿Cómo desea Dios ser adorado? Hermano, la respuesta la podemos encontrar en la palabra de Dios. ¿Cómo desea Dios ser adorado? En espíritu y en verdad. Pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad, es necesario que el Espíritu Santo entre en la persona. Porque ¿cómo vas a adorar a Dios tú en espíritu y en verdad si el Espíritu de Dios no mora en ti? Entonces, para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo debe morar en ti. Porque el Espíritu Santo es la marca de nuestra adopción y por medio de la cual nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Romanos 8:15. Tú no puedes decir Abba, Padre sin el Espíritu Santo dentro de ti. ¿Qué quiere decir esto de que no puedes decir Abba, Padre? Lo puedes decir con palabras, ¿no? Aquí puedes decir todo el mundo, Abba, Padre, Abba, Padre. No. Cuando Pablo se refiere aquí que nuestro espíritu de adopción clama Abba, Padre, quiere decir que tenemos una relación cercana con Dios. Porque lo único que le puede decir en realidad Abba, Padre, desde el corazón, es el que realmente es hijo de Dios. Así que es solo por medio del Espíritu Santo que podemos tener una relación padre-hijo con Dios. Pero para recibir al Espíritu Santo debemos creer en la obra y en la vida de Jesucristo. Tú no puedes recibir al Espíritu Santo en tu vida si no crees en Jesucristo. Dice la palabra de Dios en 1 Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Los musulmanes, los testigos de Jehová, los mormones y los judíos niegan al Hijo. Juan 5, del 22 al 23. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Judíos, musulmanes, testigos de Jehová y mormones no creen que Jesús sea completamente Dios y completamente hombre, tal y como lo enseñan claramente las Escrituras. Y tampoco creen que la salvación sea únicamente por medio de Jesús.
Aunque Jesús claramente declaró, yo soy el camino, en Juan 14:6. Y Jesucristo también dijo, yo soy la puerta, en Juan 10:9. Dando a entender con esto que fuera de Jesús no hay salvación, no hay otro camino, no hay otra puerta para acceder a Dios. Con respecto a los católicos, quienes creen en Jesús de manera semejante a los evangélicos, la salvación para ellos no solamente es por medio de la fe en Jesucristo. Para los católicos, la salvación es Jesucristo más obras. Pero esto niega lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios es clara cuando dice que la salvación no es por obras. Cornelio, pensemos en Cornelio, era un temeroso de Dios, daba limosnas, oraba, leía las escrituras, se congregaba cada sábado en las sinagogas, practicaba todo lo que decía el judaísmo, los 10 mandamientos, y no fue salvo por eso, hasta que el Evangelio llegó a su vida. La salvación no es por obra, la salvación es simplemente por poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo. Así que, hermanos, aunque estas 6 religiones coinciden en creer en que solamente existe un Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, solo los evangélicos lo adoran como Dios demanda ser adorado, a través de la fe en el sacrificio sustitutorio de Jesucristo, completamente Dios y completamente hombre, el único mediador entre Dios y los hombres, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo. Decía la canción, Jesucristo basta. En ningún otro hay salvación. Por lo tanto, fuera del Evangelio no hay salvación. Y fuera del Evangelio no hay verdadera adoración a Dios. Ellos pueden decir que adoran a Dios, pero si no adoras a Dios en los términos que Él ha prescrito, que Él ha declarado, que Él ha establecido en la palabra de Dios, no están adorando a Dios. Para adorar a Dios lo tenemos que hacer en espíritu y en verdad, pero para tener el espíritu tenemos que tener al Hijo, haber aceptado al Hijo. Entonces, para adorar a Dios, tenemos que aceptar a Jesucristo, entre el Espíritu Santo en nosotros, y entonces podemos verdaderamente adorar a Dios, a Jehová. Es verdad, hermanos, es verdad que esta creencia nos sitúa a los cristianos en una posición incómoda. Por eso les decía que puede que no estén de acuerdo conmigo con esta predicación. Porque nos sitúa a nosotros, nos pone a nosotros en una posición incómoda, inclusive hasta peligrosa. Porque nos vuelve exclusivistas en medio de un mundo al que le gusta la inclusividad y la diplomacia. Es una paradoja del cristianismo, porque el cristianismo es a la vez inclusivista y exclusivista, porque el Evangelio incluye a todos, para todo aquel que en él cree. No se pierda, más tenga vida eterna. La salvación es para todos, pero es exclusivista porque dice para todo aquel que en él cree. Está abierta para todos la invitación, pero hay un solo camino al Padre, Jesucristo. Esta creencia nos pone a los cristianos en una posición incómoda y hasta peligrosa. Es por esta razón que en los últimos días se unirán todas las naciones de este mundo y todas las religiones de este mundo para luchar contra Jesús y perseguir a su iglesia. Porque no pueden aceptar esto. Jesucristo es la piedra que hace tropezar a los que no creen en Él. Y les causa ira, ¿verdad? Envidia. Por eso en los últimos días van a perseguir a la iglesia de Jesucristo. Porque tenemos que decir, no hay otro camino al Padre, solamente Jesús. Y esto los hace llenarse de ira, sobre todo cuando no creen que Jesucristo sea Dios. Pero hermanos, no podemos nosotros negar la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Así que yo te invito a que pienses en esta tarde. ¿En quién confías tú para tu salvación? ¿Confías en tus buenas obras? ¿Confías en tu bondad? ¿Confías en tu religiosidad? ¿Confías en tus oraciones?
Todo eso es bueno. Así como Cornelio, todo eso es bueno. Y Dios lo ve, pero no es suficiente. No es suficiente. El mensaje que Pedro predicó está disponible para ti. No importa tu trasfondo. La salvación y el perdón de pecados se reciben de una sola manera, creyendo en la obra de Jesucristo. Así es como nosotros somos salvos. Así que no creemos, no adoramos al mismo Dios. Y tampoco podemos decir que fuera del Evangelio hay salvación. No podemos afirmar eso. Fuera del Evangelio no hay salvación. Eso es lo que nosotros afirmamos. No hay otro camino al Padre. Así que mi respuesta, mi amigo Pedro, pues aquí está. Hubiera querido haber tenido toda esta reflexión desde cuando yo era joven, pero es un proceso de crecimiento espiritual, es un proceso de crecimiento también en la fe. Yo se los paso a ustedes para que tengan, cuando empiecen a enfrentar estas dudas, puedan contrastarlo a la luz de la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Dios.